6:35. Un venezolano debe estar al tanto, debe estar al día, a tiempo, en el conocimiento de lo que ocurre con la materia energética. Las exportaciones de petróleos de Venezuela, PDVSA, de marzo de 2023 indican el primer incremento significativo de este año y el nivel más alto desde agosto de 2022, al alcanzar un volumen por el orden de 774.420 barriles diarios, porque se lograron conjugar dos factores favorables a la empresa: restablecimiento de los envíos hacia el continente asiático e incremento en los despachos a la empresa Chevron. Chevron recibió y exportó alrededor de 115.000 barriles diarios de crudo pesado venezolano hacia los Estados Unidos, un aumento con respecto a los 80.000 barriles de febrero, informó Reuters. Bueno, vamos al análisis de esta noticia, sobre todo porque nos interesa o nos debe interesar a los venezolanos saber qué tipo de impacto o de influencia positiva puede tener el retorno de Chevron a Venezuela o la posibilidad de que continúe sus operaciones acá, que fue noticia recientemente. Nos vamos a Suiza con Jorge Alejandro Rodríguez, máster en Administración y en Negocios Internacionales. Jorge Alejandro, gracias por atendernos. ¿Qué hora tienen ustedes por allá? Al contrario, muchas gracias. Es mediodía acá y estoy muy agradecido, Eduardo, por la oportunidad de conversar contigo y con la audiencia de A Tiempo. Sé que la mayoría de Venezuela y algunos otros en el resto del mundo, porque siempre veo tus saludos planetarios. Entonces, Muchísimas gracias, Jorge. Qué emocionante. sí, sí. Mira, nos interesa ese análisis que yo te planteaba. ¿Qué destacarías tú sobre estas cifras? Bueno, lo primero es la existencia de las mismas, ¿no? Es decir, en Venezuela en los últimos años no tenemos cifras confiables, hay permanentemente dudas en cuanto a las cifras suministradas por PDVSA, las cifras que reporta la OPEP, que básicamente son las mismas que reporta el ministerio, y las que uno obtiene a través de lo que se llaman otras fuentes o de terceros. Pero en todo caso, las cifras coinciden todas en un aumento modesto, pero aumento al fin y al cabo, es un cambio de tendencia en las exportaciones venezolanas. Hay que subrayar que cuando el nuevo presidente, el recientemente nombrado presidente de PDVSA, el ingeniero Tellechea, se hace cargo de la empresa, o de la presidencia de la empresa, entre sus primeras medidas estuvo el paralizar los envíos. Eso también durante el mes de enero-febrero causó pues una caída en las exportaciones, y eso pareciera que tenía o tuvo o tiene que ver con una serie de investigaciones que, bueno, ahorita en Venezuela están todos los días no en las páginas de economía, sino en otras páginas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Lo cual, todo esto nos configura a nosotros un cuadro o una situación ante la cual tenemos que hacernos preguntas sobre cuál es el futuro petrolero de Venezuela. ¿Cómo es posible para Venezuela tener un futuro petrolero dentro de los cambios de la matriz energética mundial que están ocurriendo y dentro de los ajustes de la geopolítica que están también ocurriendo? En esto se están en estos momentos conjugando muchos elementos en el mundo, y Venezuela, por las razones políticas que todos conocemos, estemos en pro o en contra del gobierno, sabemos que existe unas pocas posibilidades de acuerdo a lo interno del país, vamos a ponerlo de esa manera. Y esas pocas posibilidades de acuerdo de los venezolanos respecto a qué hacer con nuestros recursos naturales y con los recursos no naturales, con el recurso humano en general y con el Estado de Derecho, nos está pasando factura. Y vamos a verlo desde afuera hacia adentro. En la política mundial, el último mes, se han dado una cantidad de hechos que van a modificar la realidad energética. Uno, el reacomodo el reacomodo entre las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, quienes se encontraban literalmente en guerra, no un país contra el otro, atacándose directamente,
pero sí a través de lo que se llama una guerra proxy en Yemen, al sur de Arabia Saudita. Y bueno, por intermedio de China, o con los buenos oficios de China, y aquí hay cabe subrayar que esto es un cambio en las políticas exteriores de China, estos dos países han hecho o están haciendo la paz o se está planteando la paz en Yemen. Esto va a permitir o le va a dar una mayor salida a los productos petroleros y una mayor estabilidad a la península arábica. Esto es un aspecto. Por otra parte, tenemos lo que estamos viendo los venezolanos en el caso de la Guyana. Nos centramos siempre en el tema de la Guyana Esequiba y de nuestro territorio en reclamación como la parte del territorio, es decir, vemos los kilómetros en el mar, los kilómetros hacia la tierra y no miramos, normalmente, no miramos las proyecciones que esos cambios o que esos ajustes o que las modificaciones a los acuerdos que de una u otra manera se han tenido con Guyana o se tuvieron con el Reino Unido en su momento, van a afectar los derechos venezolanos sobre las plataformas de explotación marina petrolera, en las cuales ya hoy día, hoy aparecen en las noticias, la llegada de barcos, de más barcos de producción y de equipos de producción de la Exxon, que es la principal petrolera norteamericana que tiene presencia, una presencia además muy relevante, muy importante en Guyana. Entonces, todo esto está de alguna manera amenazando, vamos a decirlo así, o creando algunas nuevas situaciones para Venezuela que nosotros necesitamos como venezolanos unirnos para lograr soluciones y lograr enfrentar estas amenazas u oportunidades, porque no podemos verlo, por ejemplo, lo de Arabia e Irán, no podemos verlo como una amenaza, pero tenemos que verlo como que van a haber cambios a lo interno de la OPEP. Sí. Entonces, todas estas cosas nos están agarrando a nosotros, como dicen, resfriados y sin cobija, con el frío y sin cobija. Amigos, están escuchando y están viendo a Jorge Alejandro Rodríguez, máster en Administración y en Negocios Internacionales desde Suiza. Hablando del futuro petrolero que tú aludes, ¿cuáles deberían ser nuestras metas próximas, las más cercanas, las prioritarias, para intentar avanzar hacia ese futuro petrolero posible, realista? Fíjate, por ejemplo, hoy Unión Radio destaca que el ministro de Petróleo de Irán está visitando Venezuela para fortalecer la cooperación. ¿Qué tipo de cooperación necesitamos? Sobre todo porque tú lo has dicho, una cosa es que el mercado nos dé oportunidades, otra cosa son las limitaciones impuestas por las sanciones, pero otra cosa también es el estado de nuestras capacidades. Porque de nada vale que sople el viento a favor si no tenemos velas que izar o que alzar dentro de nuestra embarcación. Entonces, para pensar en un futuro petrolero realista, y además vienen tiempos electorales, estamos en tiempos electorales, lloverán las promesas, y este es un tema vital para los venezolanos. ¿Qué se debe priorizar? Mira, yo soy un firme creyente que el grave problema, el gran nudo, el gran lastre que tiene Venezuela es la falta de Estado de Derecho, la falta de leyes que se cumplan y se respeten. ¿Y en qué se traduce eso? En el tema petrolero y en la producción petrolera. El aumento, y en esto, vamos a decirlo así, pues, hay opiniones muy distintas. Yo soy un firme creyente que la producción petrolera venezolana podría aumentar vertiginosamente, muy por encima de lo que públicamente han dicho los voceros tanto de empresas extranjeras como de PDVSA, si simplemente en Venezuela existiese seguridad para quienes llevan adelante los trabajos. Pero estamos hablando de un país en el cual trasladar unos equipos, o trasladar unas cabillas para hacer alguna edificación que sea necesaria, se convierte en un reto logístico por las alcabalas, la matraca,
bueno, todas las cosas que padece todo venezolano a diario, esas cosas se traducen en pérdida de producción y de productividad, tanto para el humilde agricultor allá en Tuñame, en los Andes venezolanos, como para la Exxon, o para PDVSA, o para la Chevron, o PDVSA, o los rusos, o sea, para quien quiera hacer cualquier tipo de negocio. Y el gobierno tiene que entender que esa situación, bueno, simplemente es contraria al progreso y es contraria a que se pueda hacer algo. La recuperación de muchos de los campos petroleros venezolanos, los que son más rápidamente recuperables, no es cuestión de grandes inversiones y que hay que hacer lo que los geólogos llaman que si la sísmica y hacer pozos de prueba, porque ya son campos probados, son campos cuya geología es perfectamente conocida, en las cuales ya existen instalaciones, pero o sea, estamos hablando de trabajos de mantenimiento sumamente sencillos, pero en cuya tranca, vamos a decir, cuya dificultad se encuentra en estos aspectos operativos, y aquí también el tema de las sanciones juega un rol sobre el cual pues, el gobierno de Nicolás Maduro tiene que buscar la forma de llegar a acuerdos con tanto con los Estados Unidos como con las demás potencias de cómo salir de Bueno, de este bloqueo en el que se encuentra Venezuela, no porque esté bloqueada, vamos a decir, este bloqueo interno que tenemos, que tiene Venezuela. bueno, Porque esto afecta todos los Jorge. aspectos. Sí. Mire, se me agotó el tiempo. Te agradezco mucho y que llegue hasta Suiza nuestro abrazo, el de tu tierra. Hasta pronto. Lo propio para todos allá. Gracias. Jorge Alejandro Rodríguez, máster en Administración y en Negocios Internacionales desde Suiza. Sigan allí, amigos, por favor.